just want to speak the name of Jesus. Eso no tardará, ¿no? Ah, bueno. Sí, está ya dado, ¿no? Bueno, hermanos, muchas gracias por lo que habéis compartido. Gracias porque la idea es que nos edifiquemos y la verdad que hemos sido edificados, ¿no? Vamos a empezar a estudiar una carta y yo creo que los que participamos de la enseñanza en la iglesia o cualquiera que se haya preparado algo que compartir de la palabra de Dios en un culto de oración, en cualquier... que no estaba dado, me van a decir que no lo oye. Pues lo primero que hacemos es buscamos... ¿Se oye ahora? Papá estaba dado, ahora lo ha cortado. Ahora está dado, ¿no? Vale. Ahora sí. Gracias. Perdón. Lo primero que hacemos cuando compartimos algo es buscar el tema. Y yo creo que eso nos dedica mucho tiempo, ¿no? a elegir el tema. Yo, después de la última serie de predicaciones que tuvimos acerca de Eliseo, pues he estado pidiéndole al Señor que me dirija para ver qué comparto, ¿no? Y me ha puesto la carta a los Corintios. En la medida que estoy estudiando la carta a los Corintios, la primera carta, pues estoy viendo que hay mucha similitud con nuestra iglesia, con nosotros. No porque, no sé si sabéis, en la iglesia de Corinto había todo tipo de problemas. Era un desastre. Estaba llena de problemas, de conflictos, de falsa espiritualidad, de preferencias por los líderes, en fin, había muchísimos problemas, ¿no? Yo no digo que se parezca a la nuestra en ese sentido, ¿no? Pero sí se parece a nuestra iglesia en muchas cosas, ¿no? Por tanto, en la carta a los Corintios aprendemos muchísimo, porque Pablo tiene que tocar diferentes temas, ¿no? E incluso tiene que defender su liderazgo porque algunos lo ponían en duda, ¿no? Pensaban que no era, ni estaba capacitado, ni era apóstol para poder confrontar a la iglesia ni enseñarla, ¿no? Y él tuvo que defender su apostolado. Pero bueno, iremos viendo poco a poco. Lo que sí me llamaba la atención de esta carta es que tenemos que entender el contexto histórico, tenemos que conocer la ciudad, Corinto, y tenemos que conocer a la gente para que podamos interpretar bien la carta. Porque si no, quizás no vamos a entender por qué Pablo dice algunas cosas, ¿no? ¿Por qué Pablo le dice, por ejemplo, a las mujeres que callen en la congregación y que si quieren saber algo que le pregunten a sus maridos en sus casas? Eso es fuerte, ¿no? En nuestro contexto. Pero vamos a entender el contexto de la iglesia, la ciudad y la gente que componía esa congregación. Los motivos que me han llevado a mí para predicar de Primera de Corintios son muchos, ¿no? Hay muchísimos motivos que yo me he inclinado, sobre todo orando al Señor, porque el Señor me lo ha confirmado, ¿no? Pero la verdad es que se parece mucho a la iglesia de hoy en día, la iglesia de Corinto. Era una iglesia joven, como nosotros. Nosotros somos una iglesia joven, aquí en Torredonjimeno. Aunque hay algunos que ya llevamos muchísimos años en el Evangelio, ¿no? Yo ya he cumplido los 30 años en el Evangelio desde que me convertí, que ojalá me hubiera convertido y hubiera conocido al Señor antes, ¿no? Pero somos una iglesia joven y multicultural. ¿Qué quiere decir? Que venimos de diferentes países, de diferentes formas de vivir, y en eso nos parecemos mucho a la iglesia de Corintios. La carta a los Corintios, vamos a estudiar un poco el contexto y la gente que formaba esa congregación para que entendamos luego todo el desarrollo de la carta. Y el versículo primero del primer capítulo es esencial para que también entendamos a interpretar la carta, ¿no? La carta a los Corintios afronta problemas actuales, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenía esa iglesia y que estamos hoy viendo en la mayoría de las iglesias, o en muchas, ¿no? Es el problema del favoritismo por el liderazgo,
las divisiones internas. Quizás ellos no tenían un sitio como nosotros donde reunirse y quizás lo hacían en casa y había pues diferentes ancianos, diferentes pastores, líderes de la iglesia que lideraban cada grupo, ¿no? Y entonces había preferencias. Y hermanos, eso hace un daño tremendo a la iglesia, a la congregación. A una iglesia joven, como era la iglesia de Corintios, lo primero que enfrenta Pablo, que ya lo veremos en su día, es que unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Unos decían que Apolo era el mejor porque realmente Apolo era un predicador extraordinario, ¿no? Con una solvencia a la hora de hablar grande. Pablo era un predicador extraordinario con muchísima sabiduría, pero quizás predicaba de una forma más sencilla, ¿no? Pero con muchísima profundidad. En fin, había diferentes predilecciones y eso hacía un daño tremendo a la iglesia. Y Pablo tiene que enfrentar ese problema, ¿no? Había también conflictos internos, había problemas de relación entre creyentes, había problemas de sexualidad, de moralidad. Había también problemas en la iglesia del uso de los dones, porque la mayoría de la gente, la mayoría de los creyentes, deseaban los dones más espectaculares, ¿no? Y Pablo decía que tenían todos los dones y tuvo que enseñar también acerca de los dones, ¿no? Nos enseña la carta, a la medida que la vayamos estudiando, cómo podemos vivir la fe, los creyentes, en un mundo lleno de materialismo, ¿no? Como era Corinto en esa ciudad. Ahora hablaremos de la ciudad. Habla de la libertad cristiana, somos libres para comer, tenían prejuicios en cuanto a los sacrificados a los ídolos, ¿no? Y Pablo tuvo que enseñar también acerca de eso. Habla del matrimonio, habla del divorcio, todo muy actual, todo esos son puntos de predicaciones que tendremos más adelante, pero son cosas que me han llevado a mí a inclinarme a compartir y a estudiar más la carta, ¿no? Esta carta corrige actitudes erróneas dentro de la iglesia. Y eso lo vemos, ¿no? Hay veces que vemos que tenemos ideas que no son correctas bíblicamente, ¿no? Y Pablo tuvo que intervenir en eso también, ¿no? Habla de la resurrección, algunos no creían en la resurrección de Cristo. Habla de la cena del Señor, había desorden en la cena del Señor, había un desorden grande, ¿no? Porque había hermanos que tenían un estatus social, eran ricos y estaban humillando a los pobres dentro de la cena del Señor. No le estaban dando el sentido ni el entendimiento que tenía que tener la cena del Señor, ¿no? Había ideas mezcladas con la cultura del mundo. O sea, en la iglesia de Corinto estaban dando por bueno, por válido, cosas que la palabra del Señor no los da, pero el mundo sí. No sé si os suena que eso está entrando también dentro de nuestra iglesia hoy en día, ¿no? Cosas que el mundo lo ve bien, pero que la palabra del Señor es rotundo en que no es correcto, ¿no? Pues todo ese tipo de problemas había en esa iglesia, ¿no? Incluso nos enseña también la carta cómo era el apóstol Pablo, ¿no? Cómo era su forma de liderazgo, cómo era su forma de servir en la iglesia, ¿no? Su paciencia, su amor por la iglesia, su firmeza a la hora de enfrentar a cualquier problema dentro de la iglesia, ¿no? Sabéis que el capítulo por excelencia de Primera de Corintios es el capítulo 13, es el capítulo del amor, donde hace una definición del amor, ¿no? Y él, después de estar en todos estos problemas, de tener que enfrentar todos esos problemas, incluso defenderse él como apóstol, dice: pero yo conozco todavía un camino que es más excelente, un camino mucho mejor, en el que vosotros no estáis entrando, y es el camino del amor. Cuando fluye el amor entre creyentes, cuando el amor es un amor mirando al Señor y considerándonos a nosotros mismos, muchísimos de los problemas que surgen en la iglesia no serían tales, ¿no? O quizás se enfrentarían de diferente manera.
Todo eso nos enseña el Señor en la carta primera a los Corintios, ¿no? La carta a los Corintios es como un manual de liderazgo para los que tenemos algún cargo de liderazgo dentro de la Iglesia, pero también es un manual para cada uno de nosotros. Os animo a que la estudiéis, a que la leáis, cómo tiene que ser el servicio en la Iglesia. Un manual de servicio dentro de la Iglesia. Vamos a leer en Hechos, que es el libro de la historia el libro histórico donde narra la historia de la Iglesia. Hechos, capítulo 18, los versículos del 1 al 11, es cuando Pablo va a Corintio, viene de Atenas, viene de la capital de Grecia, se dirige a Corintio en su segundo viaje misionero y nos narra qué se encontró allí y qué hizo cuando entró, ¿no? Vamos a leerlo. Gracias, Loida. Como no tenemos diapositiva, ahora ponemos la palabra del Señor y la vamos viendo, ¿vale? Vamos a leerlo. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. O sea, eso une, ¿no? Cuando uno es del mismo oficio, hay una relación diferente, ¿no? Pues como ellos eran del mismo oficio que Pablo, pues se quedó con ellos, ¿no? Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ese es el oficio de Pablo, ¿no? Hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo, que él lo estaba esperando allí en Corinto, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. O sea, no había perdido el tiempo, ¿no? Mientras esperaba a Silas y a Timoteo, ¿qué hacía Pablo? Entregado por completo a la predicación de la palabra del Señor. El creyente tiene que administrar el tiempo y tiene que administrarlo mirando al Señor, ¿no? En este caso aprendamos de Pablo que no estaba esperándolo allí tranquilamente, sino que estaba entregado por completo a la predicación de la palabra del Señor. Pero, oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Los judíos no querían escucharlo y él dijo, bueno, pues yo he cumplido con mi misión, ahora me voy a los gentiles, a los que no son judíos, a los que no pertenecen al pueblo judío, y le voy a hablar de la palabra del Señor. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, que era temeroso de Dios. Fijaos, dice que Justo era temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Uno era temeroso de Dios y otro creyó en el Señor. Hay diferencia. Con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Esa era la iglesia de Corinto. Muchos de los corintios, oyendo a Pablo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Era una ciudad difícil. Era una ciudad, ahora hablaremos después de la ciudad, ¿no? Pero el Señor le confirmó, ¿no? No temas, nadie va a poner sobre ti la mano. 1 año y medio predica la palabra y se formó la iglesia. Se formó la iglesia de Corintios. El autor, ya sabemos que es de la carta, que es Pablo, y Sóstenes. Vamos a leer el versículo 1, que se presenta Pablo de una forma muy especial, ¿no? Dice Pablo, 1 Corintios 1:1. Lo dejamos ahí. Lo vamos viendo, lo vamos a hablar de este versículo mucho. Pablo,
llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y yo cuando lo leí, dije, ¿quién es Sóstenes? ¿No? ¿Quién es este hermano que estaba con Pablo? Es bueno tener siempre a alguien que te apoye en el ministerio. Es bueno siempre tener a alguien al que pueda enseñar. Todos hemos tenido, digamos, como, aparte de nuestro Señor, ¿no? Como un padre espiritual que nos ha puesto el Señor para que nos guíe en la palabra, ¿no? Y siempre es bueno también tener a alguien en que podamos confiar, ¿no? Y en que confiemos en que digamos, oye, que este está aquí. Y por eso Pablo lo nombra. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. También es autor de la carta, junto conmigo. No soy yo solo. Sóstenes me ha ayudado. Pablo escribió, por lo menos, que se sepa, 4 cartas a los Corintios. Estamos haciendo una introducción histórica, ¿no? Para que entendamos el contexto de la carta. La primera carta que escribió se menciona en el capítulo 5, versículos del 9 al 11, en la primera carta a los Corintios. Todos estos datos que voy a dar, luego los podéis comprobar si queréis, ¿no? En el capítulo 5, versículos del 9 al 11, se nombra una carta, y esa carta no es esta. Es una carta que se perdió. Esa fue la primera que escribió Pablo a los Corintios. La segunda carta que escribió, que la hizo desde Éfeso cuando estaba en su tercer viaje misionero, escribió Pablo la segunda carta que escribió, pero que es la primera, que es la que vamos a estudiar, porque la otra se había perdido. Entonces, esa fue la segunda. La tercera carta que escribió se menciona en la segunda carta de los Corintios, los capítulos 2, versículo 4 y capítulo 7, versículo 8, que se le conocía como la carta de las lágrimas. No sé por qué. Habla de tristeza y de lágrimas, ¿no? Y la cuarta carta que escribió el apóstol a los Corintios es la segunda de los Corintios, que sí la tenemos. Tenemos nosotros la primera y la segunda, pero en realidad fueron 4 cartas las que él escribió, ¿no? Y el propósito de la carta tenía muchos propósitos. Él se había enterado que había problemas en la iglesia que él había fundado cuando estaba en su tercer viaje misionero, y entonces quiso corregir errores doctrinales, desórdenes e inmoralidad en la iglesia. Él oyó por los de Cloé que había problemas, ¿no? Oye, en la iglesia de Corinto, ahí hay divisiones, unos dicen que son de unos, otros son de otros, hay inmoralidad, incluso hermanos que se pelean por cuestiones económicas y van a los tribunales del mundo a solucionar los problemas antes de hablar con los líderes de la iglesia y mirar lo que dice la palabra del Señor. Había una serie de problemas en Corinto que eran en los que motivó a Pablo a escribir esa carta, ¿no? Y el propósito de la carta era el solucionar todos esos problemas, ¿no? Responde la carta a preguntas concretas acerca de la vida cristiana, ¿no? Fomenta la madurez y, sobre todo, lo que hace la carta primera a los Corintios es que resalta por encima de todo la importancia del amor, después de todos los problemas, ¿no? Resalta la importancia del amor y eso me gusta, ¿no? Y luego afirma también su autoridad como apóstol, ¿no? Porque sabéis que, no sé si sabéis que a Pablo, el autor de la carta, muchos lo despreciaban, lo criticaban, porque decía que él no había estado... Primero lo criticaban porque había sido perseguidor de la iglesia y había metido a muchos creyentes en la cárcel, había consentido la muerte de Esteban, había en contra totalmente, un perseguidor total de la iglesia, ¿no? Y eso la gente no lo admitía. Pero luego también porque él decía que como no había estado con el Señor Jesús, pues no era apóstol. Tú no eres apóstol porque no has estado con el Señor. Otros que han estado sí, pero tú no. Pedro estuvo, el otro, todos, ¿no? Algunos, pero tú, Pablo, tú no estuviste con el Señor. Por eso el apóstol empieza diciendo en el versículo 1, Pablo se presenta, autor de la carta, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso es importante. Qué bueno, ¿no? Por la voluntad de Dios. Es de Pablo, ¿no? Y la carta va dirigida, o
Ya hemos visto el propósito, el autor, el colaborador del autor. Y la carta va dirigida, versículo segundo del primer capítulo, 1-2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, especialmente para los de Corinto, para los que se habían convertido, ¿no? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, para todos, para nosotros también es. Vamos a aprender de esta carta, de los errores que ellos tenían. Y de cómo Pablo soluciona y intenta solucionar los errores, ¿no? La mayoría de la gente que se había convertido en este pasaje que hemos leído de Hechos eran gentiles, no eran judíos. Porque habéis visto que los gentiles blasfemaban y no querían escuchar la palabra del Señor, entonces Pablo se tuvo que ir a los gentiles. La mayoría no eran del pueblo judío. Había una minoría, sí, de judíos que se habían convertido, ¿no? Por la predicación de Pablo. Y había diversas personas de distintos trasfondos sociales y económicos, ¿no? Vamos a conocer un poquillo la gente de Corinto, ¿no? La gente que había allí, cómo era la ciudad y cómo era su gente, para que empezamos a entender un poco la carta, ¿no? Corinto era una ciudad que estaba situada en el sur de Grecia y era una ciudad importante. O sea, Pablo venía de Atenas, que era la capital, llegó a Corinto y luego cuando escribió la carta estaba en Éfeso, ciudades increíblemente importantes, ¿no? No eran pueblos pequeños, ni era quizás la ciudad más importante del sur de Grecia, quizás más importante que Atenas, que era la capital, ¿no? Era importante pues, por su situación geográfica. Estaba situada en un sitio estratégico porque era una ciudad pero tenía dos puertos marítimos, fijaos si era importante, no tenía uno que miraba hacia el oeste, hacia Roma, y otro que miraba hacia Egipto, ¿no? Era un centro comercial importantísimo, había mucho negocio allí y cualquier mercancía que se moviera por el Mediterráneo pasaba por Corinto. O sea, os podéis imaginar la riqueza que había, ¿no? La ciudad fue destruida por Roma en el año 146 a.C. y luego fue reconstruida por Julio César en el año 44 a.C. Por lo tanto, era una ciudad joven, tenía 100 años, y ya cuando fue reconstruida, ya fue como una colonia romana y capital de la provincia. Ya era una ciudad importante, ¿no? Era un centro de negocios, era un centro de banca, como hemos dicho, y era donde la gente se iba, era una ciudad donde la gente se iba a prosperar económicamente. Había muchas oportunidades de negocio. Era como si dijéramos, me voy a hacer la América, a Corinto, ¿no? A ganar dinero, a triunfar, a hacerme rico. Y allí convivía una mezcla de cultura, había romanos, había griegos, había gente oriental, había esclavos, muchas diferencias sociales, muchas formas de entender la vida diferente, lo que nos está ocurriendo en las grandes ciudades hoy en día en España. Porque estamos conviviendo con culturas diferentes, con personas de otros continentes, con otra forma de ver la vida, ellos se tienen que adaptar, nosotros también, y ese entorno cultural es el que tenían los corintios, ¿no? Y luego también, como las ciudades grandes, conocemos aquí en España, estaba llena de templos. Aquí están llenas de catedrales y de iglesias bonitas, ¿no? Construcciones enormes. Allí estaba llena de templos. Había templos religiosos, muchos, ¿no? El templo más importante de Corinto era el templo a la diosa Afrodita. Esa era una diosa, había diosas para todo, ¿no? Había Apolo, que era el dios de la belleza, Asclepio, el dios de la salud, Poseidón, el dios del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Afrodita era la diosa del amor, la diosa de la fertilidad. ¿Y qué pasaba con Afrodita? Pues tenía un templo en una colina en alto y estaba fortificado, pero era un centro de prostitución religiosa. Era un centro en el que se ofrecían
alabanza a esa diosa de una forma totalmente inmoral, ¿no? Allí iba mucha gente. Y por eso Pablo tiene que dedicar en esta carta muchos versículos a hablar de la pureza sexual, de la santidad del cuerpo, de los problemas del matrimonio, porque había una confusión enorme en cuanto a gente que antes de convertirse era del mundo, visitaba el templo de Afrodita, posiblemente practicaba y luego se convierte y entonces Pablo tiene que poner en orden ciertas cosas, ¿no? Como la santidad del cuerpo, como lo que es la idolatría, como es la forma de vestir, especialmente de las mujeres en la iglesia, etcétera, 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 porque entendamos un poco el trasfondo. Quizás personas que estaban trabajando en el templo de Afrodita se convirtieron al Señor por la predicación de Pablo o por la de otros y fueron a la iglesia. Y Pablo tiene que poner en orden lo que dice la palabra del Señor, ¿no? La gente de Corinto era casi como la gente de hoy en día. Apreciaba más al orador, a la persona que como hablaba, que al mensaje. Curioso, ¿no? Por eso unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy del otro, ¿no? Es algo que nos parece, que nos pasa a nosotros también hoy en día, ¿no? Nos fijamos más en las personas que hablan bien, que tienen facilidad de palabra, mueven más masa las personas que hablan bien, más que el mensaje que dicen, ¿no? Quizás porque vemos que mucha gente promete cosas y no cumple, ¿no? Pero el mensaje de la palabra de Dios no cambia. Había también algo en la gente y es que vivía continuamente por el placer. Algo también muy, muy común hoy en día, ¿no? Y había mucha diferencia social en Corintio. Había unos que eran muy ricos y otros muy pobres, ¿no? Había muchísima diferencia social. Y entonces había problemas con la cena del Señor, con gente que se había convertido y que no entendía muy bien el significado de los símbolos de la cena del Señor, ¿no? Y Pablo también tuvo que poner orden en ese sentido, ¿no? Es que era una ciudad, Corinto, donde todos querían destacar en algo, ¿no? El orgullo personal. Y esa mentalidad, toda esa mentalidad y todo ese desorden inmoral que había en la ciudad, entró en la iglesia. Porque claro, se convirtieron y allí había creyentes de todo tipo, ¿no? Y Pablo tiene que poner orden en todo eso, ¿no? Ellos tenían una obsesión, algo que también le pasaba en la iglesia, era por los dones más visibles. Ellos querían tener los dones más visibles. Por eso Pablo les dice que sí, que está bien el hablar en lengua, el profetizar, tantas cosas, pero yo voy a mostrar un camino aún más excelente que es el amor, que vosotros todavía no lo conocéis, les estaba diciendo, ¿no? Pablo fundó la iglesia en Corinto aproximadamente en el año 50 después de Cristo, ¿no? Y dice en la carta que era una iglesia que estaba llena de dones, tenía todos los dones, llena de potencial, había gente válida, muy valiosa para el servicio del Señor, para la edificación de la iglesia, pero había falta de amor. Y eso lo corrige, que lo veremos también en su día, ¿no? Era una iglesia llena de problemas, era una iglesia llena de inmadurez, joven, una iglesia que era llamada a ser santa y que se parecía mucho a la iglesia de hoy en día, ¿no? Por eso Primera de Corintios es tan actual. A mí me gusta porque toca temas actuales, problemas que están pasando en la iglesia continuamente a diario aquí en España, ¿no? y en más sitios, ¿no? Vamos a mirar un poco el versículo primero, vamos a dar un poquillo la historia, que ya sabemos más o menos cómo era el contexto para hacer la introducción, y vamos a mirar un poco el versículo 1, que ya lo hemos estado viendo, ¿no? ¿Puedes ponerlo, Loida, por favor? Capítulo 1, versículo 1. Dijimos que Sóstenes era el principal de la sinagoga. Hechos 18, 17. Vamos a mirarlo. Dice la palabra,
Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Sóstenes era un judío importante, era el principal de la sinagoga, ¿no? Se convirtió al Señor y se convirtió en colaborador de Pablo, era muy cercano a Pablo. Pablo era, digamos, su padre espiritual, ¿no? El que le estaba discipulando. En el versículo 1 nos ayuda a interpretar toda la carta, porque como algunos querían desprestigiar a Pablo, cuando Pablo no estaba, algunos que predicaban, que Pablo luego los nombra, les dice, esos son superapóstoles, que se alimentan a ellos mismos, no alimentan a la congregación. Hablaban mal de Pablo, lo criticaban, cuando la palabra del Señor dice que de un anciano no admite reproches si no hay 2 o más testigos delante. Sin embargo, lo criticaban, decían que no era apóstol, se metían hasta con su físico. Se metían diciendo que Pablo, pero Pablo, ¿quién es? Si es calvo, si es bajito, si lleva las piernas corvadas, si es tal, si este que va a predicar. Y él tuvo que poner en orden todo eso, ¿no? Y es verdad que era un gran perseguidor de la iglesia antes de convertirse. Pablo era fariseo de fariseos y era perseguidor de la iglesia. Pero dice el versículo primero que su autoridad como apóstol la recibió directamente del Señor. En su encuentro cuando iba a Damasco, cuando se convirtió, dijo, este me va a ser muy útil. Ya lo estaba el Señor encomendando a un ministerio, ¿no? Llamado a ser apóstol, dice el versículo, ¿no? Es un llamado de parte de Dios, ¿no? Y de su soberanía. Pablo no dice que él mismo se designó apóstol. No. Sino que fue llamado a ser apóstol. Hermano, el llamado es un ministerio, es un propósito de Dios, es una designación de Dios. Cuando nosotros recibimos un don de parte del Señor, un llamado de parte del Señor, y no lo ejercemos a la iglesia, no estamos ejerciéndolo, quizá estamos diciéndole no al Señor. Porque dice la palabra del Señor que reparte el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, no como nosotros queremos, como hacían los corintios, que deseaban los dones más visibles, los otros no, y el amor tampoco. Nosotros, dice la palabra de Dios, que recibimos los dones como el Espíritu Santo quiere repartirlos. Y el que no haya tocado a cada uno, dice el Señor que ministrelo para provecho, edificación de la iglesia y gloria del Señor. Entonces, hermanos, una reflexión que quiero dejar, ¿no?, como aplicación también, es que vamos a orar al Señor a ver el don que tenemos cada uno y vamos a ver en la medida que lo estamos usando, ¿no? ¿Cómo estamos usando nosotros nuestros dones? A veces para usar nuestros dones tenemos que negarnos a nosotros mismos. Yo siempre me acuerdo de Moisés, ¿no?, cuando el Señor lo mandó que fuera a hablar con el faraón. Pero el Señor dice que cuando Él da un don, Él también capacita. No soy yo, dice el Señor, un llamado del Señor, ¿no? Y yo me preguntaba también, porque Pablo fue llamado a ser apóstol, digo, ¿y qué es ser apóstol? ¿Qué es ser apóstol? Porque hoy en día alguna gente se autodenomina apóstol. Y, pues, ¿qué es ser apóstol, no? Y es que ser apóstol es ser un representante oficial de Dios con un mensaje para otros, un buen mensaje de parte de Dios. Un mensaje oficial, no un mensaje de tu parte. Yo en mi vida laboral, en mi trabajo, fui delegado, es como un delegado, ¿no?, durante 19 años de una empresa y yo llevaba el mensaje de la empresa. Lo que la empresa quería que yo dijera, yo decía. Pero luego después, el resto del tiempo, después de esos 19 años, yo ya no fui delegado oficial. Yo ya el mensaje que llevaba era mi mensaje, ¿no? Entonces, el ser apóstol es como alguien que le ha designado el Señor y que él lleva el mensaje que el Señor quiere que lleve. Y en ese sentido todos somos apóstoles, porque el Señor nos dice, y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa buena noticia del Evangelio
cualquier creyente está llamado a llevarlas. En ese sentido somos apóstoles, somos designados del Señor. Uno no puede decir, yo no tengo el don de evangelizar y no le hablo a nadie. No, no, no. Ese es un don que te lo han comentado el Señor. Y luego puedes tener otro, ¿no? Para servir en la iglesia, para edificar a los hermanos. Pablo no está diciendo que él sea apóstol por su preparación, ¿no? Yo no soy apóstol por mi conocimiento bíblico, yo no soy apóstol por mi forma de predicar, le estaba diciendo Pablo de alguna manera, ¿no? Yo no soy apóstol por mi carisma, ni por mis dones, ni por mi liderazgo, no, Señor. Yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Y aquí todos los que me critican y dicen que yo no soy apóstol, que yo me menosprecian, mi ministerio ha sido un llamado del Señor, ¿no? Yo estoy aquí, decía Pablo, no porque me guste el púlpito, ni porque me guste liderar, ni corregir, sino porque es el trabajo que estoy haciendo que el Señor me ha encomendado, ¿no? Estoy aquí porque Dios quiso ponerme. Y cada uno estamos dentro del cuerpo en un sitio que el Señor ha querido ponernos. ¿Para qué? Para que ejerzamos de esa labor espiritual que el Señor nos da, ¿no? Es curioso cuando conocemos el carácter de Pablo y el físico, según dicen los historiadores, de Pablo, que Pablo no impresionaba. No era una persona, tenía carisma, ¿no? Pero no impresionaba por su físico. Es como hemos dicho antes, no era una persona bajita, calvo, con poco atractivo físico, ¿no? El Señor quiso elegirlo. Pero dice que estaba lleno de gracia y de poder del Señor. Gloria al Señor, ¿no? Que coge de lo débil del mundo, de lo menospreciado del mundo, para avergonzar a los sabios y a los listos y a los atractivos de este mundo, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de Pablo. Fijaos lo que dice Pablo de sí mismo. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. ¿Puedes ponerlo, Loida? Capítulo 2, versículos del 1 al 5. Fijaos lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación fue con palabras ni mi palabra, ni mi predicación, perdón, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que en nada, como si dijera, me lleve yo la gloria, ¿no? Sino que se la lleve el Señor. Me ha escogido a mí, que soy, él se decía a sí mismo, como el más pecador de todos, como un abortivo. El Señor ha querido escogerme a mí para que la gloria sea para Él. Y que vuestra fe no esté fundada en el que predica ni en el que comparte, sino en Dios, que es el que manda y el que hizo el mensaje, ¿no? Su forma de hablar de Pablo, ni su físico, ni su historia, ni su trasfondo, ni siquiera su forma de hablar era la forma a la que estaban acostumbrados los griegos, ¿no? Porque Corinto era de Grecia. No estaban acostumbrados a esa forma de hablar. Él no quería espectáculo oratorio, como hemos leído. Y allí estaban acostumbrados a grandes oradores. Estilo Apolos. Apolo era un creyente, un gran predicador, ¿no? Pero Pablo era más sencillo, con mucha más profundidad. Porque buscaba dependencia de Dios más que de sus propios méritos. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas para el servicio al Señor, estamos equivocándonos. Dependemos del Espíritu Santo. Dependemos del Señor. Si cualquiera hace un ministerio del Señor, o si yo me subo aquí confiando solamente en mis méritos, estoy confundido, estoy equivocado. Los méritos son del Señor, ¿no? Dios quiso usar a alguien con apariencia débil, como Pablo, en una cultura, en medio de una ciudad grande, rica,
donde estaban obsesionados con la apariencia, ¿no? Con la elocuencia, con el hablar bien, los filósofos, con la buena presentación, con el físico. ¿Y por qué quiso el Señor elegir a una persona así? Y podía haber elegido a alguien dentro de esa cultura, ¿no? Que encajara, para que el poder se le atribuya a Dios y no al hombre. Primera de Corintios 1, del 26 al 31. Vamos a leer. Dice Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Qué buena frase, ¿no? No podía haberlo puesto mejor Pablo. La gloria es para el Señor. Y allí estaban la gente acostumbrados a fijarse en la persona, a fijarse en el líder. Cuando una congregación se fija más en el líder que en Dios, se está confundiendo. El Señor es por encima de todo. Y coge a lo débil para que la gloria sea para Él, ¿no? Dios escogió a Pablo y nos escoge a cada uno de nosotros para mostrarnos que el poder y la seguridad de salvación viene de Él. Él es el que promete y Él es el que cumple las promesas, ¿no? Y eso es lo que nos da seguridad, ¿no? El versículo 1 no es un simple saludo, no es una declaración de autoridad, no. Pablo se presenta como un hombre transformado, como un hombre cambiado, como que ha sido llamado por Dios al ministerio y un siervo dispuesto a trabajar dentro de la iglesia. Así se presenta Pablo. Así que sirva esto como parte de la introducción de lo que vamos a compartir, de todos los temas que vamos a ver en la carta a los Corintios, porque así empieza la carta, el versículo 1, ¿no? Una iglesia confundida, una iglesia que estaba dividida, una iglesia que estaba necesitada totalmente de dirección espiritual, y que ahí pone Dios a Pablo para que corrija y ponga en su sitio todas las cosas, ¿no? Iremos viendo poco a poco, seguiremos con el versículo 1, el 2 y el 3 el próximo día. Así que el Señor bendiga su palabra.